Bueno chicos, buenas tardes. Voy a tratar de prolijar un poco lo que se habló hoy en la clase de Zoom. Este video va a tener como título repaso. Lo voy a subir al virtual también, no solamente lo van a tener en YouTube. Y vamos a empezar en parte con lo último que se estuvo preguntando antes de que se me colgara la máquina. Es sobre consideraciones de la fuerza o fuerza máxima, ¿sí? Lo que yo voy a poner acá es lo que los libros normalmente, los porcentajes que los libros normalmente usan, ¿sí? Donde vamos del 30% de la repetición máxima al 100% de la repetición máxima. Entonces acá vale la aclaración. Cuando hablamos de 100% de la repetición máxima, es una repetición máxima. Con un peso X no puedo hacer dos repeticiones, ¿sí? Con un peso X, por ejemplo, con 80 kilos, yo solamente puedo hacer una repetición, no puedo hacer dos. Ese es mi porcentaje máximo. Entonces, nosotros vamos a decir que el 100% del atleta son 80 kilos para un ejercicio. Y luego vamos sacando los porcentajes según la cualidad que yo quiera trabajar. ¿Está? Entonces, en las cualidades, nosotros vamos a tener que del 30 al 60% del máximo voy a estar trabajando resistencia a la fuerza. Del 60 al 85% del máximo voy a estar trabajando hipertrofia. Acá vimos que había dos tipos. Y luego del 85 al 100 o 110%, voy a estar trabajando lo que denominamos fuerza máxima. Oiga, profe, ¿me explica cómo carajo es que puedo llegar al 110% de mi máximo? Te lo explico. Es el caso donde el atleta no puede levantar el peso. Tiene alguien que lo asista y el atleta solamente aguanta la fase excéntrica. ¿Está bien? Del 85% al 110% fuerza máxima. ¿Qué ocurre con esta parte de la cualidad? Que debido al desgaste que tiene metabólico, neural, proteico y energético, yo puedo entrenarlo cada 72 horas. Me estoy refiriendo al entrenamiento de la fuerza máxima. Y con una hipertrofia yo lo puedo entrenar al mismo músculo cada 48 horas. ¿Qué, profe, se recupera antes el músculo entrenando hipertrofia que en fuerza? Sí. Por eso estaba bastante coherente la acotación que hizo Joaquín. Joaquín dijo que se podía entrenar doble turno, la hipertrofia, pero no se puede entrenar doble turno, la hipertrofia en el mismo músculo. Entonces vos podés hacer de la hipertrofia, ¿está bien? Muchas sesiones diarias, 2 sesiones diarias, muchas sesiones por semana o por microciclo, siempre respetando la pausa de 48 horas del músculo. ¿Está bien? ¿Qué problemas podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, que yo entrene primero bíceps y luego quiera hacer dorsales y como el bíceps es un músculo accesorio del dorsal, no lo pueda realizar. Entonces tengo que ser muy coherente a la hora de saber qué músculo voy a elegir para la hipertrofia y cómo lo voy a trabajar. Lo puedo entrenar mucho por semana, 10 sesiones por semana la hipertrofia, pero tengo que planificar para que esa hipertrofia no se vaya superponiéndose y que termine lastimando el músculo o causándole un daño llamado fatiga suprarrenal o fatiga por sobreentrenamiento. Entonces, volviendo al caso, si yo estoy trabajando en 72 horas de recuperación, si yo entreno el lunes, por ejemplo, hago un set de entrenamiento de fuerza de piernas, voy a volver a entrenar después de 48 horas el jueves. ¿Está? Profe, ¿puedo hacer algún ejercicio de fuerza entre lunes y jueves? Sí, cualquier ejercicio que no sea de piernas. ¿Está bien? Se puede entrenar pecho el martes, viernes.
Pero quiero aclarar algo. La fatiga muscular traída por el entrenamiento de fuerza máxima no permite a un atleta demasiadas cargas de fuerza máxima por semana. Si quiere mantener la performance, no puede entrenar más de 2 o 3 días por semana. ¿Está bien? ¿Cuál fue el detalle? Lo que después me preguntó Julián por teléfono. Cuando un atleta entrena 4 repeticiones y no hace 6 o 8 repeticiones con ese peso, no significa que esté trabajando en fuerza máxima, sino significa que está haciendo 4 repeticiones. No te entiendo, ¿me lo explica? Te lo explico de nuevo. Si yo le digo al atleta, hace 5 series de 5 repeticiones, y el atleta lo hace, pero ese atleta con ese peso puede hacer 12 repeticiones, no es fuerza máxima. Estoy trabajando una parte que no es fuerza máxima, porque a ese atleta en esa serie le permite ese peso realizar más repeticiones. Entonces el detalle fundamental de esto es, si yo hago un entrenamiento de 5 de 5, 5 series de 5 repeticiones, nosotros nos tenemos que asegurar que el atleta en esas 5 repeticiones esté tocando el máximo. Ejemplo, si yo agarro al atleta y le digo, hace 5 de 5, y lo veo que en la primera serie el tipo puede hacer 15 repeticiones, no es fuerza máxima lo que está entrenando una parte de fuerza de resistencia, por ejemplo, o de hipertrofia. Entonces, atención, si yo estoy dándole ejercicios al atleta de 5 de 5, ¿sí? Pero estos 5 no son máximos, no estoy entrenando fuerza máxima. Elijo un set de entrenamiento que parece fuerza máxima, pero no lo es. Porque no se correlaciona las 5 repeticiones máximas con las 5 repeticiones que el atleta puede hacer en otra cualidad. ¿Sí? Esto es con respecto a fuerza máxima e hipertrofia. Cuando consiga la tablet, la gráfica, lo vamos a poder explicar mejor online y se puede interactuar mejor. El otro detalle que habíamos tenido, era lo siguiente. Si yo tengo que hacer un movimiento concéntrico o excéntrico, y ahí aparece la dificultad de explicarlo vía Zoom, es este, chicos. Una cosa es la contracción, la contracción va por un lado, y otra cosa es el movimiento. Otra cosa es el movimiento. No lo entiendo, profe, ¿me lo explica? Te lo explico. Cuando yo hablo de movimiento, están todos de acuerdo. Cuando yo hablo de movimiento, están todos de acuerdo que digo así. Yo tengo acá el bíceps. Entonces, el bíceps tiene un peso aquí. Si yo hago este movimiento así, y origen del bíceps e inserción del bíceps se aproximan, yo hago este movimiento así, estoy hablando de un movimiento concéntrico. ¿Sí? Y si el origen e inserción del bíceps se alejan, estoy hablando que de excéntrica se va del eje, estoy hablando del movimiento, no de la contracción. Entonces, un movimiento puede ser concéntrico y un movimiento puede ser excéntrico. Pero ahora, ¿cómo puedo relacionar yo la contracción? Que esta era la pregunta. La contracción de un músculo contracción de un músculo se realiza en concéntrica, es decir, el sarcómero, que está delimitado por Z y Z, esta es la unidad contráctil del músculo, esto es un sarcómero, está armado el sarcómero por un filamento medio, y de aquí se agarran los filamentos de actina y de miosina. ¿Está bien? Entonces se superponen los filamentos de actina y de miosina, y cuando llega la contracción, convergen al centro, concéntrica. Convergen al centro, concéntrica. Es una contracción concéntrica. Ahora, atención con esto, porque según el peso que yo tenga,
por más que la contracción quiera ser concéntrica, el sarcómero se estira porque el peso vence a la fuerza. Entonces la contracción pasa a ser excéntrica. Es decir, yo agarro en la mancuerna, levanto, el movimiento es concéntrico, la bajo, el movimiento es excéntrico. Levanto, la contracción es concéntrica, pero atención ahora, si yo tengo mucho peso, tanto peso que no puedo aguantar la contracción concéntrica, y el peso me está venciendo mi fuerza, esto es una contracción en excéntrica. No es solamente el movimiento en excéntrica, sino que la contracción es en excéntrica. Los sarcómeros se quieren acercar a la línea media, pero se van alejando produciendo gran ruptura. ¿Ruptura de qué, profe? Ruptura de filamentos de colágeno. Son los filamentos que están anclando línea Z y línea Z con la línea M. Y esos filamentos de anclaje son de colágeno. Y el colágeno está compuesto de moléculas glicina, lisina e hidroxiprolina. La hidroxiprolina, cuando se libera al medio extracelular, produce gran proceso de inflamación. No te creo. Créamelo, porque a usted le empieza a doler el músculo, después de entrenarlo firme, duro, entrenar hipertrofia, a las 48 horas. Porque recién ahí está la mayor respuesta inmunitaria que estamos teniendo. Macrófagos eliminando la hidroxiprolina. Macrófagos eliminando la lisina, la glicina, ¿sí? Entonces, el estadio inflamatorio que yo tengo después de las 48 horas de lograr la contracción es un proceso inflamatorio severo que nosotros los sanos se remueve y lo único que te queda es el dolor de la agujeta. Pero en un diabético tiene dañada la microcirculación. Entonces, la capacidad de remoción de la hidroxiprolina, que en parte se va por proceso de los macrófagos y parte se va por limpiaje de linfa, del espacio intersticial, no lo puede hacer porque la microcirculación está alterada. Entonces no recomiendo que hagan entrenamiento que involucre contracciones excéntricas en un diabético. Ojo, sí recomiendo que hagan concéntrica y excéntrica, movimientos. Ahora, si yo lo estoy haciendo al 30% de mi máximo, yo puedo controlar el peso y puedo decir cuándo pararlo. Por ejemplo, lo puedo parar acá o lo puedo parar acá. Y en ningún momento el peso al 30% de mi máximo va a ser tan fuerte que no lo pueda sostener. Entonces lo importante de esto es saber la diferencia entre contracción y movimiento. Cuando yo les digo que tenemos estructuras que anclan el sarcómero a la línea M, me estoy refiriendo, chicos, a la titina y a la nebulina. La nebulina ancla el filamento fino al disco Z y la titina ancla el filamento grueso a la línea Z. Esta no se ve bien ahí, pero después googleenlo y está bastante claro. Es decir, cuando este hace fuerza para allá, pero el peso lo vence y el movimiento es para allá, el que está aguantando son filamentos de colágeno. Está aguantando todo el tejido conectivo. Y ese tejido conectivo tiene fibroblastos. Esos fibroblastos fabrican fibras de colágeno. Y el colágeno está compuesto de varias moléculas, una de ellas hidroxiprolina, que es la responsable de producir gran dolor e inflamación. ¿Sí? Ese era el otro que no había quedado. Seguimos con esto. Seguimos con esto. La otra que me llegó después, la otra pregunta que me llegó después fue la de Sandra, donde ella pregunta sobre las áreas de trabajo. Después lo voy a leer mejor y se lo voy a contestar por privado, porque a lo mejor no todo le interesa bien esta parte. Y yo me refiero a que uno de los artilugios más importantes, más efectivos para trabajar con la persona con sobrepeso, síndrome metabólico u obesidad, es trabajar la hipertrofia. ¿Sí? Y yo les dije, a la hipertrofia le agrego
un trabajo intermitente, intervalado de alta intensidad. A este HIIT, ustedes lo conocen como Tabata, como el circuito 1-2-3 o 1-2-2, que fue el que comentó Sandra. Tabata, HIIT, Wingate. En realidad el protocolo de Wingate fue el que desarrolló todas las otras cosas, pero bueno, no importa eso. Son modelos que trabajan en el paciente generando una gran deuda de oxígeno. Esto ya lo tienen, chicos, el slide lo tienen ya hace una semana subido en el virtual. Deuda de oxígeno. Entonces, lo que se ha comprobado, que el paciente, ¿sí?, cuando a la parte de hipertrofia se le agrega un HIIT o algún ejercicio que den deuda de oxígeno, la perturbación metabólica es mucho más grande y mucho más efectiva. Cuando digo HIIT, Tabata, Wingate, deuda de oxígeno, todo esto lo tenemos que lograr en 21 minutos. Porque, como decía Sandra, tiene razón, lo más importante es lograr que el paciente tenga adherencia al tratamiento, que el gordo se quede en la sesión, que no se sienta fracasado, o si lo cagaron a pedos, la parte de psicología lo cagó a pedos, el tipo te va a entrenar con un humor de mierda, ¿viste? Entonces no te sirve porque no lo puedes levantar con nada, y cuando lo levantaste se termina la sesión. Entonces es muy importante el tiempo, que la persona vea que en 21 minutos pudo hacer algo. Estos circuitos que yo les comenté, que se hicieron en los centros de salud, se eligieron 6 centros de salud y se hizo con una población que llegó en su pico máximo a 80 personas y que en su techo mínimo quedó alrededor de 30 personas, significa que perdimos en adherencia 50 pacientes de promedio, debido a que, bueno, no quieren hacer actividad, no les gusta. La excusa era, no tengo tiempo. Bueno, venga al centro de salud que yo en 21 minutos le resuelvo su problema del tiempo. Entonces el paciente, desde que entraba hasta que se iba, estaba media hora. Media hora. ¿No les parece a ustedes que en media hora se puede hacer mucho? Sin embargo, en media hora los pacientes que tuvieron adherencia lograron bajar en promedio 12 kilos. O sea, es mucha cantidad de peso bajado para el entrenamiento que duró casi 4 meses en total, ¿sí? Desde que estoy hablando sacando la adaptación, meses efectivos de tratamiento. Después les voy a pasar los videos. Entonces acá yo estoy diciendo, yo asocio algún ejercicio con deuda de oxígeno a algo de hipertrofia. Profe, ¿cuánto tarda la sesión total? Yo calculo que acá le pongo media hora de entrenamiento de hipertrofia, media hora de entrenamiento de hipertrofia, y que el tiempo total de trabajo no va a ser superior, no es superior a los 50 minutos. No es superior a los 50 minutos. Con esto y una buena planificación, acompañado con la dieta y suplementación, que es el tema que vamos a dar después, tendríamos que estar bastante bien preparados en el caso que nos toque trabajar con estos pacientes. Les decía que cuando hablábamos de síndrome metabólico, yo solamente la clase pasada les di algunos slides, algunos ítems del slide como características, pero eso no es todo, ahí no termina. Es solamente empezar a ver síndrome metabólico en su totalidad. Ustedes no se van a ir con un pasquín acá, con una simple receta, sino que se van a ir con la receta, y el que quiera saber a profundidad del síndrome metabólico de entrenamiento del obeso también lo va a tener solamente ingresando al virtual. ¿Está? Es decir, se le van a ofrecer todas las variables, pero el que quiera saber mucho y bien profundo lo va a tener, ¿sí? Eso denlo por hecho. Acá hay otra cosa que cuando estuve pensando en la charla de la parte de Zoom que estuvimos viendo, tiene que ver también con el tema de la fisiología o de la histología. Si yo desconozco, por ejemplo, a nivel
histofisiológico, algunos procesos que están vinculados con la nutrición y con el espacio intersticial. Estoy hablando de nutrición, hay espacio intersticial de la célula muscular. Si yo los desconozco o no los tengo bien fresco, no voy a poder acceder. El próximo video, bueno, tiene que ver con esto de hormona de alimentación. También me queda uno explicando el proceso del metabolismo proteico. Pero lo más importante, quiero hacer destacar esto, si yo tengo, para que lo tengan en cuenta, si yo tengo una célula muscular, ¿sí? Una célula muscular, la célula muscular es multinucleada, tiene muchos núcleos. Esta es una célula muscular del músculo estriado, músculo esquelético, ¿está bien? Que es voluntario. Ustedes recuerden esto, chicos, que este tejido va a estar nutrido por una arteria que se va a dividir en capilares, su expresión mínima. El capilar va a tener una vénula y que va a llevar remoción de los desechos, dióxido de carbono, etcétera, ¿sí? Pero también va a tener, aparte de la irrigación, va a tener un sistema linfático. Cuando yo vea por dónde se fue el dióxido de carbono y vea la parte venular, junto con la parte venosa se va a ir la parte linfática. ¿Está? Esto quiero que lo recuerden, porque cuando hablemos de inflamación post-entrenamiento, esta correlación de que el espacio intersticial es evacuado por la parte linfática. ¿Sí? Este sería el fin del repaso.